Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Son de Bueu, patrocina esta reacción y nos trae a Marillion con Easter. Es un directo en el Royal Albert Hall. Dice que es una banda que lleva 40 años con él. Así que, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones y vamos allá. Across 7 ways was on the field, the gray and the green together. The noise of a distant farm machine out of the first light came a tattered necklace of ancient trees on the southern side of the hair. The trees were the border runs between where Mary the nuns boy fell. Easter, here again, time for the blood to see. And all of our hearts out of the porch of Liverpool, bound for the north, the violet, the wash of the spring, the horse-tail waves, the roll of the sea below. Easter, here again, a time for the blind to see. Easter, surely now can all of your hearts be free. Bueno, el recinto es impresionante, lleno hasta la bandera y bueno, entiendo que sin conocer detalles, entiendo que esto es un evento especial en el que han añadido orquesta a lo que es la banda habitual y claro, tener ese añadido sinfónico pues le da pues un empaque distinto, ¿no? Es decir, especialmente indicado para este tipo de recintos. A ver, es un tema de 1989 y que está inspirado en el poema Easter 1916 de W. Yeats, en el histórico conflicto de Troubles en Irlanda del Norte. ¿Vale? Este sería el contexto. Em, que bueno, mm, la letra lo que va es, digamos, creando un paisaje, un viaje y una frontera para reflexionar sobre el conflicto, el dolor, la pérdida y finalmente en ese viaje termina con esperanza y libertad. Em, habla de todas estas cosas, pero también importante habla del perdón y de la memoria, ¿no? Sí, Bueno, claro, se habla del IRA, me imagino, el conflicto que había allí en Irlanda, hmm, pues al final pasa como con ETA aquí. no es el mismo caso, Ya, ya, pero no es el me mismo refiero caso. a lo del perdón y tal, que Sí, pero bueno, digamos que las motivaciones eran distintas, pero sí, bueno, bueno, ¿no? sí.
pero bueno, sí, el fondo, lo que son los sentimientos, se puede resultar. Vale, vamos por cada uno. A mí mm, me gusta mucho lo que sería la voz, ¿vale? No nos ha puesto aquí son de Bueu lo que serían los miembros. No sé si me voy a equivocar, pero es Steve Hogarth, creo que es el cantante. Y tiene una voz como muy cálida, ¿verdad? Muy cercana. Es casi un trovador, ¿no? Un narrador que te va contando poco a poco esa historia. Entona muy bien. Da la sensación de cercanía, ¿no? Es muy expresivo, es muy reflexivo, es muy suave a la hora de contar las cosas y reforzado por todo lo que sería el tema de los coros. Sí, David, ¿a ti qué te ha llamado la atención de momento? pues es que yo a Marillion, si te tengo que decir, sabía del grupo Ujú. y, claro, lleva 40 años. Ya. Y la verdad que nunca me dio por escucharlo, ¿sabes? Que como había tantísimos grupos, Claro. pues se pasó. Ujú. Y claro, por allá por los 90 como no era como ahora, que podías escuchar a todos los grupos gratis, Claro. pues había que comprarse el disco y tal. Todos mis amigos eran más de Iron Maiden, Halloween y toda esta gente. Ujú. Pues Marillion se quedó ahí un poco. Ya los escucharé, pero no. Y mira, Sí, se, hoy se los tenemos quedó aquí. como con los libros, ¿no? En la pila de pendientes, ¿no? Claro, claro. Y bueno, imagino que esta canción con la orquesta y tal, pues lo mismo luego la original era más animada, que era más de heavy y tal, No lo sé, no lo sé. pero con la orquesta la verdad que... Sí, Y viendo lo que dice la canción, pues la verdad que le queda que alucinante. sí, sí, sí. A ver, lo que te decía, Steve es el elemento central que guía la historia. Y bueno, a ver, después está la guitarra de Steve Rothery, que bueno, va añadiendo acordes limpios, arpegios, se te va creando esa atmósfera melancólica. Sí. Luego, pues, veo muy importante el tema de los coros, ¿vale? Al igual que los teclados, ¿no? Que también te van introduciendo ahí Mark Kelly, ¿no? Si no, Hierro, con los nombres. Y porque claro, hay exmiembros y tal. Bueno, pues Mark Kelly va haciendo texturas armónicas, va rellenando espacios detrás de la voz y de la guitarra y le da como un color emocional, así es como si fuera componiendo el paisaje, ¿vale? Te da la sensación también de apertura, de liberación. La batería de Ian Mosley es un pulso muy firme, muy orgánico, mantiene esa sensibilidad, no es demasiado agresivo, es más dinámico que agresivo. Se intensifica en las transiciones, pero después se va relajando, ¿vale? Ujú, Así que muy bien. Y bueno, y el bajo me ha llamado la atención porque para ir buscando los colores sonoros, va tocando, hay veces que toca con la mano derecha casi en el propio diapasón, luego se pasa a la pastilla del diapasón, luego pasa a la pastilla le pueden decir, va como buscando diferentes sonidos, ¿no? Y todo eso simplemente moviendo la mano derecha de un lugar a otro a la hora de ejecutar con los dedos. La mano derecha tiene mucha importancia en los bajistas, no solamente la manera de ejecutar, sino depende de dónde la coloques encuentras un sonido u otro, ¿no? Entonces, ujú, dependiendo de la emoción que quiera trasladar o de la intensidad, todo eso, pues él va haciendo ese tipo de variaciones que son muy sutiles y sin embargo consigue un resultado espectacular. Venga, vamos a continuar.
esto es de lo que hablo yo muchas veces cuando hablamos de los solos. No se trata de velocidad, se trata de musicalidad. Claro, ¿Has visto el solo? Estaba ejecutado a una velocidad bastante lenta, ¿vale? sí, Pero sí, no se sí. trata de hacer millones de notas por segundo, es decir, se trata de hacer sentir a la gente. Em, Precisamente cómo jugaba con el vibrato de las notas, cosa que hemos visto recientemente en el documental de Marty Friedman, Ujú. en Japanology, de la NHK. Y se trata de alguna manera, pues, hacer llegar el sentimiento, la emoción a la persona que lo escucha. Ha jugado con los glissando, ha jugado con los vibratos, ha jugado con los bending, cuando estiras esa nota, tanto hacia arriba como hacia abajo, y eso le da alma a la música y te hace sentir, ¿no? Que es de lo que se trata. Sí. Y este es un ejemplo perfecto, ¿no? Un solo realmente espectacular y a mí me ha hecho vibrar desde el Sí, primer sí. segundo hasta el último. Menudo solo se ha marcado este hombre. Impresionante, ¿verdad? Y después hay otros que em, se creen que la velocidad, es decir, hacer un montón de No, notas, pero es si ya más no es la... espectacular. Mira, yo cuando vi la primera vez el vídeo de Dragon Force, por ejemplo, Ujú. que claro, Germán Lee, el otro guitarrista que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, cuando se ponen a tocar así, o van los dos sincronizados ahí a toda caña, se me abrió la boca como un buzón de correos. ¿Pero por qué? Porque estábamos acostumbrados a esas velocidades, no estaba yo acostumbrado. Y claro, se te queda ahí, pero este hombre acaba de demostrar que un solo bien, que sea más lento, pero oye, además te va llegando ahí, las notas te van llegando Claro. Mm. al alma, Eso es, que no quiere decir que hay muchos guitarristas muy rápidos que lo que hacen son muy genial. buenos, sí, sí, pero Lo que me refiero es la velocidad em, llega conforme te lo va pidiendo la canción. Es decir, si realmente te pide acelerar porque lo pide el tema, perfecto. Es decir, en una canción con doble bombo, con la batería de doble bombo, pues es lógico que aceleres un poco. Pero así, siendo tan lento, no te hace falta. ¿Para qué vas a meter un solo rápido ahí de guitarra? correcto, no es simplemente incluir lo que pide el tema y no decir, bueno, yo como soy un guitarrista y porque puedo, si yo puedo tocar muy rápido, pues yo tengo que demostrar en todo momento que soy un virtuoso. No, no se trata de eso, ¿vale? No se trata de eso. Bien, pues continuamos. Estaba ahí ya metiendo mano el bajo, que también es espectacular. Me encanta cómo juega con los sonidos y con la mano derecha. Voy a interrumpir de nuevo. A ver, una cosa que, porque yo sé que aquí muchas veces con las marcas de las guitarras, la gente es como con los equipos de fútbol, ¿vale? Es decir, yo soy de Ibánez o yo soy de Gibson y, y como si fuera una traición utilizar otra marca o Sí, están, o están las primeras marcas y después las otras marcas como diciendo, el que tiene esa marca es porque o está empezando o no tiene dinero. eh, y se tiene que conformar con esa marca, ¿no? Es decir, por ejemplo, o le gusta. no, no, pero me refiero que si tienes poder adquisitivo, dices tú, pues me compro una Fender, ¿vale? Y los que no tienen para comprarse una Fender, pues dicen, pues me tengo que conformar con Squier, que es la segunda marca de Fender. Este hombre, este solo increíble, este sonido brutal, está tocando con una Squier.
Además que Está tocando con una Squire, ¿vale? Así que hay que quitarse los prejuicios muchas veces con las marcas, porque amigos, no solamente es el instrumento en sí, sino son las el que lo manitas toca. el que lo toca. Claro. Yo me acuerdo que la primera guitarra que tuve, que era poco más que un palo de escoba, ¿vale? Fui a la casa de Guillermo, el actual guitarra de Bloodhunter, y él tocó ese palo de escoba y empezó a tocar cosas de Steve Vai y de Satriani y sonaba perfecto, ¿vale? Hacía sonar lo que teóricamente no tendría que sonar. Eh, de todas maneras, hay gamas y gamas, ¿no? Es decir, esta Squire, lógicamente, estará revisada por un luthier, le habrá hecho alguna mejora con pastillas y con historias, pero me refiero que, ojo, no seamos, no tengamos prejuicios con las marcas. What will you do? Make a stone of your heart? Will you set things straight? When you tear them apart? Will you sleep at night? With the plow and the stars align? Hey, what will you do? With the wire and the gun? Will you set things straight? When the sailing's done? Will you sleep at night? Is there so much more to Hey, what will you do? Break the stone in your heart. When you set things right, when you tear them apart, when you sleep at night, 'cause there's so much more to bear. What will you do? Hey, what will you do? Hey, what will you do? Say never again, never again, never again. Bueno, pues la gente se ha puesto de pie. Es un recinto impresionante. Esto es un buen ejemplo de utilizar realmente de manera útil instrumentos sinfónicos de orquesta para realzar los Lo, sentimientos de la canción. lo estaba pensando, yo me lo he quitado de la boca. Claro, porque hay otros que dicen, bueno, vamos a poner una orquesta y después no lo... Es decir, El de, el de Metallica LSIM sí, a mí no me gustó nada, no me gusta, pero nada. efectivamente, efectivamente, eso es un buen ejemplo. Y hemos visto que en esta última parte, a la hora de cantar, pues se ha ido, digamos, dejándose llevar por los sentimientos. em, Ha potenciado más la voz, incluso se le ha quebrado la voz en algún momento, que eso no lo veo yo como un fallo, sino lo veo como expresividad, ¿vale? Es decir, como em, una forma de actuar la canción, de interpretarla, de realmente dejarse llevar, porque cuando incluso un actor que está en un momento muy emotivo, hay momentos en los que se te rompe la voz, se te quiebra, pero por el sentimiento, no por desafinación, ¿vale?
Y así que lo veo muy bien. Veo incluso más emotivo el momento en el que lo va interpretando. Sí. Em, el bajo, pues en esta última parte, para darle más énfasis todavía, Pete Trevavas, creo que se llama, creo que se pronuncia así, ¿vale? No conozco la banda y me tenéis que disculpar si la pronunciación no es la correcta. Pues ha decidido, para atacar más fuerte las cuerdas, utilizar la púa en la última parte, es decir, se ha tirado Ujú. media canción tocando con dedos y la otra mitad tocando con púa. Y genial. Veo que todo el mundo ha cumplido su papel a la perfección. Una banda que se ha sentido como una sola. El bajo estaba súper pegado a los golpes del bombo de la batería y se reforzaba mucho la parte rítmica. Así que a mí me ha encantado. A mí también. Además, esa guitarra con el reverb ese tan, no sé, tocaba la cuerda y se quedaba ahí suspendida la nota Sí, el y sustain, sí. quedaba muy, muy épico eso, ¿no? Eso es, eso es. Muy épico y se te va metiendo ahí y dices, madre mía, Correcto, correcto. Así que nada, Son de Boe, muchas gracias por traer a Marillion para que la Sí, pudiéramos después reaccionar. de 40 años los escucho. Mira, nunca es tarde, ¿no? Claro, Em, efectivamente. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10, como el caso de Sondevo. Si salta una, bueno, los enlaces para hacerlo están abajo, ¿vale? De la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.